Abramos nuestras escrituras en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 1. Dios ha escogido que los padres guíen, que sean líderes en sus hogares. La pregunta es, ¿será que has decidido tomar ese liderazgo? ¿Será que eres el guía de tu familia, el marcapasos, el líder? ¿Saben? Se escucha mucho, especialmente en el mundo secular, aún ellos se han dado cuenta de que las consecuencias de que no haya un líder en el hogar, en la casa, de que niños no tengan un padre, es algo que afecta a esos niños. Por ejemplo, en la delincuencia, ha visto estudios ¿cómo le diré?, de agencias de la policía, en donde ellos se han dado cuenta de que el hecho de que hay tanto crimen, tanto criminal en las cárceles, y han estudiado sus criminales, han estudiado la historia, su niñez, etcétera, cómo ellos crecieron, y se han dado cuenta de que en la mayoría de los casos, muchos de esos criminales se crecen sin un padre en el hogar, o si llegan a tener un padre en el hogar, es como si no lo tuviesen, porque esos padres no fueron líderes en su hogar. Así que en el hogar, al no tener un líder, un padre piadoso, afecta mucho a la familia, afecta mucho a los hijos. Hoy en día, el Día del Padre, lo estamos celebrando. Hemos hablado anteriormente, conforme nosotros nos hemos congregado, conocemos de que el líder del hogar, hacer un padre piadoso, no es cosa fácil. Y es por eso que es necesario nosotros acceder a la guianza del Espíritu Santo, como nos dice el libro de Efesios, que seamos llenos del Espíritu Santo. No os embraguéis con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. El cristiano, para poder aplicar la palabra de Dios, para poder ser lo que Dios le está llamando a hacer en esta ocasión, al Padre, nos dirigimos al Padre de familia, para poder ser ese Padre piadoso, ese Padre que Dios le está llamando a ser, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Dependemos de Dios. El padre de familia depende de Dios, debe de depender de Dios para poder ser el líder de su hogar, porque las consecuencias son severas al no tener un líder en su hogar. Quizás como ustedes ya adultos, cuando eran niños, quizás no tuvieron un padre piadoso, quizás sus padres no eran cristianos, quizás de sus padres no conocían ni de la palabra de Dios, no tuvieron ese ejemplo. Pero ustedes ya siendo adultos, teniendo hijos, se pueden hacer la pregunta, ¿qué puedo yo hacer diferente? ¿Cómo puedo yo hacer ese padre piadoso que me está llamando a ser? Es necesario poder saber cómo ser ese padre piadoso, cómo andar conforme a la voluntad de Dios tocante lo que es ser un padre de hogar. Vamos a estar viendo en las vidas de unos grandes hombres que se encuentran en la Biblia. Nosotros siempre deberíamos de ver las Escrituras y ver esos padres que se mencionan en las Escrituras y poder ver los buenos hábitos, las buenas acciones que ellos tenían y aprender de ellos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy en día. Vamos a estar viendo ciertos padres que se encuentran en la Biblia y vamos a aprender de ellos. Vamos a aprender lo que ellos hicieron positivamente y buscar aplicar a su diario vivir como padres. Vemos aquí en el libro de Job, quizás el libro más antiguo. Sabemos que en el libro de Job se nos da mucha información, hay mucha teología, mucha enseñanza. Por ejemplo, sabemos de Satanás, sabemos de que él anda para acá y para allá, anda viendo, observando la humanidad. Sabemos también de que Dios es soberano, sabemos de que Dios como soberano, Él nunca va a permitir algo en la vida de los suyos que ellos no puedan sobrellevar. Lo podemos saber a la luz de lo que nos dice tanto aquí en Job y en el Nuevo Testamento. Sabemos de que Dios es soberano, sabemos la historia de Job, muchos lo conocemos sin duda alguna. Sabemos cómo Satanás fue ante la presencia de Dios. Sabemos cómo se le permitió a Satanás afectar la vida de Job, pero tenía límites dados por el Dios soberano. Podemos aprender mucho de Job. Y aquí en Job, hoy en día,
lo repito de nuevo, viendo cómo es que es un padre piadoso, cómo ser un padre piadoso. Así que vamos a estar viendo aquí este texto, vamos a estar viendo los hábitos que él tenía como padre. Job 1:5 dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así que podemos ver de que él tenía un hábito de oración. Job, que conocía de la vida, conforme él tenía su vida, su crecimiento aquí en este mundo, conforme él fue creciendo, él fue conociendo, fue entendiendo ciertas cosas del diario vivir, de lo que hay en el mundo, y él era un hombre que fue guiado a la oración, tenía un hábito de oración. No solamente eres tú y tus hijos aquí en esta tierra, sino que también está la influencia del mundo secular, está la influencia del que reina en este mundo. Sabemos, a la luz de la Biblia, de que el que influye al mundo secular es Satanás. Y como se ha dicho anteriormente, en tiempos pasados, disciplina a tus hijos, educa a tus hijos, porque si tú como padre no lo haces, Satanás con mucho gusto lo va a hacer. Y obviamente no lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios el Padre. Él se va a procurar de que tus hijos sean desviados y no anden en los caminos de Dios. Así que ten eso en mente. No solamente eres tú y tu familia en este mundo, sino que existen huestes espirituales. Y Él influye en humanidad, en hombres y en mujeres, para traer ideologías no bíblicas, creencias que van en contra de la voluntad de Dios nuestro Padre. Así que, de nuevo viendo aquí en Job 1:5, dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Enviaba y los santificaba. Job estaba actuando como un sacerdote para su familia. Él se ocupaba de observar lo que vamos a estar viendo, observar a su familia. Y él actuaba como un sacerdote. Él iba ante la presencia de Dios. Él oraba por sus hijos. Él oraba al Dios, al Padre, por sus hijos, por su familia. Él, lo repito de nuevo, actuaba como un sacerdote. Y sabemos a la luz del Nuevo Testamento que somos reyes y sacerdotes. Podemos entrar ante la presencia de Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos orar, ir a Dios en oración. Y como padres son llamados a ir ante la presencia de Dios confiadamente, como dice en el libro de Hebreos. Y orar por tus hijos. Hay 5 elementos distintos en los hábitos de Job. Primero, el primer hábito que podemos ver, en el cual podemos observar y tenemos que ver y aprender y ser como Job. Job siguió la vida de sus hijos en oración. Ese es el primer hábito que Job tenía. Job siguió la vida de sus hijos en oración. Versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job estaba en oración siguiendo el curso de la vida de sus hijos. Ellos habían ya crecido, ya estaban ya grandes, y cada uno iba, tenían convite, en otras palabras, tenían, como hoy en día visitaban a sus hermanos. Cada quien, digamos, por decir, en este fin de semana o en este día vamos a ir a tu hogar, vamos a tener, por ejemplo, decirlo así, una carne asada, vamos a estar juntos, vamos a charlar, hoy en día te toca a ti en esta casa, toca en esta casa otro día, y vamos a la casa de este otro hermano o de esta otra hermana, y así ellos ya habían crecido. Y ellos tenían también hábitos, ellos también tenían esa costumbre de ir en casa a casa, entre la familia, entre los hermanos, ya estaban grandes. Ellos ya estaban grandes, pero Job, él observaba
Miramos de que Job era un hombre que observaba y con la oración él miraba lo que sus hijos hacían, en lo que, cómo convivían, lo que hacían, cómo la pasaban ellos. Y él oraba por ellos, conforme a lo que él observaba. Aquí está un hombre que había estudiado a sus hijos. Él los conocía, él conocía a sus hijos sin duda alguna, conocía a cada uno de ellos, conocía el carácter de cada uno de ellos, conocía sus fortalezas, sus debilidades, los hábitos tantos buenos y positivos que tenían sus hijos. Era un hombre que había estudiado a sus hijos. Y así también un padre piadoso es un padre que observa a sus hijos, se toma el tiempo para observarlos y conocerlos, entenderlos. Job los estudiaba. Y Job, con oración, él los seguía y oraba por ellos. Es lo que podemos ver. Padres piadosos tienen el seguir de la vida de sus hijos en oración. Ellos saben para dónde van sus hijos, ellos conocen sus debilidades, sus fortalezas, sus retos, y ellos van delante de sus hijos en oración. La pregunta es, ¿estás siguiendo la vida de tus hijos? ¿Estás tomando el tiempo para observarlos, conocerlos y seguir la vida de tus hijos? No seas como hoy en día se escucha hoy en día el mundo secular, o los, entre comillas, los estudiosos que se encuentran en las escuelas seculares. Dicen, no, déjalos ser. Déjalos que ellos crezcan, que sean los que ellos que se expresen como ellos quieran expresarse. No, Job seguía la vida de sus hijos, los observaba. Y en oración oraba por ellos conforme él miraba a sus hijos. Conforme él notaba ciertas cosas de sus hijos, ciertos hábitos de sus hijos, él oraba por ellos. Y obviamente oraba conforme a la voluntad de Dios el Padre. Sabemos como Pablo en el Nuevo Testamento, cuando él tenía también el hábito de orar. Y él dice, yo los tengo en mi corazón, los amo y oro por ustedes. Pablo era un hombre que oraba. Él también observaba y oraba. Oraba a Dios al Padre. Oraba por los hermanos. Y así Job también era un hombre que oraba. Amaba a sus hijos y oraba por ellos conforme a la voluntad de Dios el Padre. Oraba de que ellos creciesen alabando a Dios, honrando a Dios, viviendo para Dios. Versículo 5 dice, Job enviaba y los santificaba. Enviaba y los santificaba. Job en oración, viendo el segundo hábito, Job en oración buscaba la consagración personal de cada uno de los miembros de su familia. Esto quiere decir de que él no solamente ejercitaba una supervisión general en oración por ellos en el curso de sus vidas, sino que él dirigió la oración. Job en oración buscaba consagración personal. El texto dice, Job enviaba y los santificaba. En 1 Corintios 7 dice que los padres piadosos deberían de santificar a sus hijos. ¿Y cómo es esto? Siendo ellos piadosos. Obviamente, porque si tú estás en un hogar y eres un hombre piadoso, vas a tener conductas piadosas y van a haber por resultado conductas piadosas en tu hogar. Así es como tus hijos serán santificados por medio de tu patrón, tu conducta, conforme ellos ven. Porque como líder del hogar tú vas a hacer cosas conforme a la voluntad de Dios, cosas piadosas. Y por consecuencia la influencia de eso es de que ellos van a tener también esa piadez, esa vida piadosa va a afectarles a ellos obviamente positivamente. Padres creyentes están involucrados en santificar a sus hijos. Se involucran en santificar. Tienes que involucrarte en la vida de tus hijos. No escuches el mundo que dice, déjalos ser, déjalos que sean. O no les interesa quizás leer la Biblia, déjalos ser. Obviamente que no les va a interesar querer leer la Biblia. Quizás no les va a interesar por naturaleza, lo sabemos. Si no son creyentes por naturaleza, no les va a interesar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en sus corazones. Pero como padre piadoso, tú te involucras en la santidad de tus hijos, de que busquen de Dios.
Tienes que tomar el tiempo, así como Job lo hacía. Estas palabras hablan del rol de Job como cabeza de su familia. Él iba a Dios buscando la santidad de sus hijos. Oraba a Dios por ellos, de que ellos fuesen santos, de que ellos sean hombres piadosos. Él iba. Él era el líder, la cabeza del hogar. Buscaba a Dios, oraba por sus hijos. Tú necesitas conocer a tus hijos lo suficiente para saber cómo orar por cada uno de ellos. Orar por sus debilidades, de que sean libres de esas debilidades. Y en las fortalezas sean más fuertes, se mantengan fuertes y firmes. Orar por el carácter de ellos, los deseos de ellos, el andar de ellos, el hablar de ellos. Orar por ellos. La oración es importante. Un padre piadoso es un hombre que sigue a sus hijos en oración, está orando, siguiéndolos bien, observándolos. ¿Sabes? Tú no puedes seguir conforme van creciendo, conforme se van siendo jóvenes. Tú no puedes estar con ellos 24/7, tú no puedes estarlos siguiendo todo el tiempo, pero la oración sí. Tú puedes orar por ellos, porque Dios es omnipresente y Dios está presente en todo lugar. Y tú no puedes estar con ellos todo el tiempo, pero con oración, tú sí puedes estar. Puedes orar a Dios al Padre por ellos, de que ellos se conduzcan sabiamente a donde sea que estén cuando tú no estás presente. Cuando no estás presente, que sus ojos puedan ver lo que es recto, que haya convicción en ellos, que haya temor en su corazón de ellos, para que ellos puedan ser piadosos y vivir conforme a la voluntad de Dios el Padre. Como padres, ustedes también son esposos, como dice Pablo en Efesios 5, que el hombre del hogar es el líder y busca la santidad también de su esposa. Lo hemos dicho aquí, lo repito de nuevo. El líder del hogar es responsable por su esposa y por sus hijos, de que sus esposas también anden en santidad. Ir a Dios, orar por tu esposa, de que también ande en santidad. Conocer a tu esposa, entender a tu esposa, orar por ella. Orar conforme ves las debilidades de tu esposa, de que sea libre de esas debilidades, de que sea fortalecida, de que sea piadosa, de que sea guiada por el Espíritu Santo, de que sea cristocéntrica, de que busque la palabra de Dios. Es por esto que tú tienes que ser un líder, tienes que tomar el liderazgo, ser el marcapasos de tu hogar. Por eso es importante. Es importante de que seas un líder en el hogar. Porque vemos las consecuencias que hay cuando no lo es, cuando no hay un líder en el hogar. Vemos cuánto criminal hay. Hoy en día vemos cuánto niño desobediente hay. Hemos visto cómo es que maestros en escuelas seculares no soportan a esos estudiantes, a esos alumnos. ¿Por qué? Porque son rebeldes, porque no hay un liderazgo en el hogar. Tú tienes que ser un líder. Para de escuchar esa voz que dice, oh, déjalo ser. Para de escuchar esa voz que dice, oh, los terribles dos, es natural, es normal. Es normal, el niño está creciendo, el muchachito está creciendo, déjalo. No, hay que ser un líder, el líder del hogar, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Un padre piadoso conocerá a sus hijos y el estado espiritual de su esposa, y en oración estará llevando a cabo el crecimiento hacia un parecer a Cristo. ¿Tienes tú ese hábito? ¿Tienes tú ese hábito de conocer a tus hijos, de observar a tu esposa y ir a Dios y orar conforme estás viendo la vida de tus hijos? ¿De cuidar por tus niños y por la condición espiritual de tu esposa ante el Señor? ¿Oras tú por la consagración de ellos, por su crecimiento en santidad, por su frecuente crecimiento en decirle sí al Espíritu de Dios y por un frecuente disminuir en decirle sí y darse a la carne? ¿Oras de que ellos cada día sea menos al que ellos le digan sí a sus deseos carnales? ¿De que ellos le digan no? En otras palabras, de que le digan sí al Espíritu de Dios y le digan no a la carne, a sus deseos pecaminosos. Hay que estar orando de que ellos sean sensibles a Dios, de que ellos acceden a la guianza del Espíritu Santo y deshagan, ignoren sus deseos terrenales, carnales. Hay que buscar ser un padre piadoso como lo era Job.
que observaba de lejos a sus hijos, los que examinaba, los conocía, y conforme a su conocimiento, él oraba por ellos. Así que Job buscó la consagración de su familia. Vean lo siguiente en el versículo 5, dice: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job en oración se entregó a sí mismo a Dios como el intercesor por su familia. Cada mañana él se levantaba, y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. ¿Saben lo que eso significaba? ¿Saben lo que es un holocausto? Él sacrificaba animales ante la presencia de Dios por cada uno de ellos. Pónganse a pensar qué tanto tiempo eso tomaba. Era un tiempo. Dice, cada día se levantaba y por cada uno de ellos ofrecía holocaustos a Dios, al Padre. Eso toma tiempo. Pero hoy en día quizás dices, no hay tiempo. No hay interés. Tiempo no hay. Lo que debe de haber es interés. Tiempo tenemos, pero tienes que tener interés. Él, por cada uno de sus hijos, ofrecía holocaustos a Dios. Por cada uno de ellos. Job, siendo un adinerado, un dueño en varias tierras y en muchos ganados, tenía la habilidad de hacer esto. Cada día, él iba, sacrificaba por cada uno de sus hijos un animal, un holocausto ante Dios el Padre, y oraba por ellos, intercedía por ellos. Él los observaba, oraba por sus hijos cada día, cada uno de ellos, por cada uno de sus hijos, cada día. ¿Te has entregado tú mismo a Dios como un intercesor? Job lo hizo, se entregó en oración, se entregó a Dios en oración y intercedía cada día por cada uno de sus hijos. La oración es como sostenerse a algo por alguien a quien tú amas. Es como, por decir el ejemplo, a lo que me refiero, podemos, digamos, si ustedes se encuentran en un cierto lugar, digamos, y un ser querido te dice, sosténme esto, voy a hacer algo aquí, digamos, por ejemplo, sostén mi cartera por un tiempo, voy a hacer algo. Si tú amas a esa persona, obviamente no vas a agarrar esa cartera y tirarla, dejarla y descuidarla, sino que vas a sostenerla, obviamente. Y así es la oración. Oras por ellos. Vas a Dios, ante la presencia de Dios, y oras por ellos. Te sostienes a la oración por ellos, para que ellos busquen a Dios, para que ellos amen a Dios, para que Dios los guarde, para que Dios los guíe, para que Dios les dé sabiduría, para que se conduzcan sabiamente, para que sean libres de cometer errores, para que sean libres de tener dolores en este diario vivir. Orar por ellos. Cada día Job hacía holocaustos. Eso tomaba mucho tiempo, pero él amaba a sus hijos. Él tenía interés por la consagración de sus hijos, de que viviesen en santidad. Él intercedía por ellos, por su familia. Tienes que ser como Job, tomarte tiempo, darte a Dios, entrégate a Dios en oración. Intercede por tus hijos, intercede por ellos, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Cuarto, Job en oración miró a su familia desde la perspectiva de Dios. Job en oración miró a su familia desde la perspectiva de Dios. Versículo 5 dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. El primer aspecto de ver a tu familia desde la perspectiva de Dios es no solamente mires en lo exterior, sino también mira lo interior. No mira lo de afuera de ellos. No miras a lo que parece ser, sino conoce, mira lo interior. Es por eso, como digo, tienes que conocer a tus hijos, examinar a tus hijos, ver a tus hijos, conocerlos de corazón. No seas como padres hoy en día. Hoy en día pueden ver padres que quizás ven a sus hijos en lo exterior, quizás los ven como, ven a sus hijos cariñosos, digamos bonitos. Mira mi hijo cómo se mira guapo, se mira bonita mi hija, pero no miran lo interior que hay en el corazón de ellos. Sabemos de que Dios no solamente mira lo exterior, sino Él mira el corazón. Yo me acuerdo años atrás, ¿verdad? Cuando era joven,
siempre los padres, y quizás con ustedes también, siempre los padres cuando uno iba y salíamos, o yo salía con mis amistades, a veces mi madre me decía, mi hijo, ¿qué andas ahí con esos amigos? Quizás son mala influencia. Y yo por dentro yo me decía, bueno, a mí no me están obligando a ir. Si yo voy es porque a mí me agrada ir también. Quizás hasta yo pueda que sea el más mala influencia para ellos, ¿verdad? No siendo cristianos. A veces es porque los padres miran solamente lo exterior de sus hijos. Los miran como un padre siempre va a querer pensar lo bueno de sus hijos, de que son buenos. Pero Job no. Job miraba, dice, por si quizás han blasfemado, como dice el texto. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios, quizás. Él los miraba desde el punto de vista de Dios. Dios ve el corazón, no solamente lo exterior. Job miró a su familia desde la perspectiva de Dios. Y así también debes de ver a tu familia desde la perspectiva de Dios. Verlos siempre, por si quizás pecan, por si quizás hay en su corazón tendencias pecaminosas. Debes de orar por ellos. A la vista de eso, conocer lo que la Biblia dice tocante el ser humano, tocante la realidad de que hay huestes espirituales queriendo influir en la vida, en los pensamientos, en las emociones de tus hijos. Debes de orar, no solamente viendo lo exterior, sino pensando en cómo son ellos en sus corazones. ¿Qué son sus meditaciones secretas? No es como, no hagas como el mundo secular. Oh, déjalo ser. Oh, dale su espacio. Let him be. Como dicen, dale su espacio, déjalo ser. Dale su lugar. No, tienes que observarlos. Tienes que saber, tienes que pensar y meditar cómo es que son ellos en su corazón y orar a la luz de ello. Orar de que Dios obre en esos corazones, de que sus corazones sean piadosos, de que ese corazón esté cercano a Dios. Así que Job miraba a su familia desde la perspectiva de Dios. Segundo, mirándolos como Dios los mira, hablando de cómo seremos. La Biblia dice, ¿verdad?, de que nosotros estamos en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas. Pero Él ya nos ve a cómo vamos a ser cuando seamos glorificados. Pero nunca sobrepasa nuestros pecados. Si tus hijos son cristianos, bueno, qué bueno. Van a entrar al reino de los cielos. Pero nunca sobrepases el pecado que puede ver en ellos, que hay en ellos. Porque la Biblia dice que si decimos que no hay pecado, nosotros mentimos. Todos luchamos contra el pecado. Todos. Cada uno de tus hijos lucha contra el pecado. Todo creyente lucha contra el pecado. No me importa quién tú eres. No me importa si eres un anciano de 80 años, de 90 años, 100 años. No me importa cuántos años tengas en el cristianismo. No me importa si eres un pastor. Todos luchan contra el pecado. Todos. Todos. Y debes de mirar a tu familia así como Dios mira a tu familia. Él mira el corazón. Él mira el corazón. Y tú no debes de dejarte engañar. Debes de mirar ese corazón. De pedir a Dios en oración por ellos. Por si quizás en sus corazones hay rebeldía contra Dios. Por si quizás tienen pensamientos pecaminosos. Por si quizás no hay interés en sus corazones por Dios, por las cosas cristianas. Versículo 5 dice, de esta manera hacía todos los días ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Y oraba por ellos, intercedía por ellos. Los miraba desde el punto de vista de Dios. Job en oración persistió. Job era un gran padre porque él se mantuvo firme, siguió persistente en oración. Él oraba, lo hacía cada día, oraba por ellos, oraba por sus hijos, intercedía por ellos, se entregó a Dios.
Actuaba como un sacerdote. Somos sacerdotes, dice el Nuevo Testamento. Ser el líder, interceder por tu familia ante Dios el Padre Celestial. Él no solamente estuvo con ellos cuando eran pequeños, no solamente estaban ellos en las buenas, en las malas, sino que también conforme fueron creciendo, fueron jóvenes, estuvo con ellos, fueron adultos, ya tuvieron cada uno su vida. Él estaba con ellos por medio de la oración. Él de lejos los miraba, los observaba, cómo ellos iban de una casa a otra, cómo ellos convivían, lo que hacían, y conforme eso él observaba, él oraba. Él oraba. No seas como el mundo te dice, déjalo ser. Eres el padre. Tener interés, son tus hijos. Piensa en el futuro de ellos, piensa lo que pueden hacer, las consecuencias que pueden tener. Tienes que tener ese celo, esa convicción. Es lo que guía a un padre a estar ahí, persistente, convicción, celo de Dios, amor por los hijos, amor por la familia. Y de ser persistente, no te caigas, no dejes vencerte, sino ser persistente. La clave para el éxito es de comenzar y no darse por vencido. Comienza y no te des por vencido. Persistencia. No seas como otros, quizás, sí voy a comenzar, pero aquí a un mes ya no estoy siguiendo. Tenemos que tener ese hábito, formar un hábito positivo, de estar persistiendo, de orar por ellos. No solamente ores por ellos una semana, un mes o medio año, siempre, como Job, todos los días. Imagínate, no tienes excusa. Mira, Job, cada día ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Eso tomaba mucho tiempo. Obviamente tú no vas a hacer eso. Yo no te llamo a estar haciendo eso, pero sí orar por tus hijos, ir ante la presencia de Dios y orar por cada uno de ellos. Observa a tus hijos, conócelos, conoce sus debilidades, sus pensamientos. Intercede por ellos. Comienza y no te des por vencido. Él oraba por ellos, conocía a sus hijos, estuvo en oración por ellos, intercedía por ellos. ¿Saben sus hijos? Ellos obviamente sabemos, a la luz de lo que se nos dice aquí en Job más adelante, sabemos de que cada uno de sus hijos llegó a morir en un solo día. Pero Job ya estaba listo para eso. Él estaba listo para cuando sus hijos murieron, porque era un hombre que intercedió por ellos, ofrecía holocaustos. Por eso que Job estaba preparado. No lo esperaba, obviamente. Obviamente sabía de que iba a suceder algún día, como hoy en día sabemos que cada uno de nosotros, tarde que temprano algún día, si Cristo no viene por su iglesia y se tarda en venir por su iglesia y pasan años, cada uno de nosotros algún día vamos a dejar este mundo. No lo sabemos, no sabemos cuándo, cómo, dónde, por qué, no lo sabemos. Pero estar preparados, orar por tus hijos. En una ocasión yo dije, si tú llegases a morir hoy, porque no sabes el día de mañana, no sabes qué va a suceder al salir de aquí, ¿has dejado un buen ejemplo? ¿Has inculcado cosas buenas a tus hijos? ¿Has sido líder? ¿Los has dejado en un estado donde, por decir, puedes decir, si me muero hoy, yo sé que mis hijos van a seguir este camino porque los he guiado, los he instruido, he orado, he intercedido por ellos? Él estaba listo. Job se preparaba de esa manera por sus hijos, cada día en oración. La pregunta es, ¿has comenzado tú? ¿Lo estás haciendo tú? Y si no lo estás haciendo, comienza. Y no solamente comienza, sino persiste. No te des por vencido. Sigue orando por ellos día tras día. Y como Job, no solamente digas, voy a orar por ellos, estar en oración por ellos, siguiéndolos en oración, voy a ir ante Dios al Padre hasta cierta etapa, ya cuando dejen mi casa. No, él siguió. Y él los observaba y oraba a Dios al Padre. Tú tienes que ser igual. No seas como hoy en día el mundo secular, creen que nada más es de, voy al trabajo y traigo la comida a la casa y eso es suficiente. Y no conocen de sus hijos, no conocen los pensamientos de sus hijos, las emociones de sus hijos, sus hábitos, sus buenos y malos hábitos. Como lo he dicho aquí, yo he conocido personalmente por ejemplo, ¿cómo se dice? Jueces de condados. Son hombres que son jueces en un condado del estado. Y mientras que son jueces, sus hijos siendo los rebeldes de ese condado, de ese pueblo. ¿Por qué?
Porque no están ahí por sus hijos, porque no son líderes. Quizás personas que son, digamos, reconocidos por sus hijos rebeldes. No andan en los caminos de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que tengan títulos? ¿De qué sirve que sean esto y el otro? ¿De qué sirve de que andan ahí, digamos, conquistando el mundo, conquistando sus planes que tenían y se están haciendo realidad, pero sus hijos se están perdiendo? Sus hijos son rebeldes, sus hijos no están en los caminos de Dios. Así que la pregunta es, ¿has comenzado? Si has comenzado, qué bien, sigue. Y si no has comenzado, comienza y sigue, sé persistente, no te des por vencido. Lo que las Escrituras nos dicen es de que padres piadosos como Job serán aquellos que interceden en oración por su familia. Primero, Job fue un padre serio, tomó en serio a ser un padre. Fue en serio, él siguió a sus hijos, él los miraba, los observaba. Tienes que estar ahí. Tus niños pequeños conforme van creciendo, observa cómo son. Observa lo que miran. Hoy en día, tristemente, por el hecho tienen laptops, tienen ahí celulares. Observa lo que están viendo. Tómate tiempo para ver lo que han estado viendo, lo que los está influyendo. No seas como el mundo secular, o déjalos let them be, dale su espacio. No, tienes que observarlos. Tú eres el hombre del hogar, el líder del hogar, tú tienes el derecho. Cuando hablamos de los jóvenes, he dicho de que si un joven un día te llega a aventar la puerta, cerrar la puerta, tú eres el hogar y decir, ¿sabes qué? Si yo quiero, esta es mi casa y yo te quito esa puerta. Yo puedo entrar a tu cuarto cuando yo quiera entrar. Y yo puedo ver lo que estás haciendo si yo así me da la gana. No de que, let them be. Déjalo ser. El mundo secular. Es tu casa. Un muchacho de 9 años, 12 años, ¿qué tiene de qué? Privacy. Privacidad. Tú tienes que ver lo que ellos están viendo. Lo que les está influyendo. Como lo dije, si no lo haces tú, Satanás se va a encargar de hacerlo. Y él lo va a hacer. Y no lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Tienes que seguir a tus hijos. Job lo tomó en serio. Cada día, dice el texto, él observaba, él miraba a sus hijos. Los conocía. Y conforme a eso los observaba y oraba, intercedía por ellos. Job era un padre que tomaba en serio su rol como líder. Y siguió a sus hijos. Buscó conocer a sus hijos. Segundo, a él le importaba. Él buscó la consagración de sus hijos, de su familia. Busca en oración la consagración de tus hijos. De que vivan conforme a la voluntad de Dios. De que sean sabios. Orar. De que crezcan piadosamente, de que sean hombres piadosos, de que lleguen a tener un hogar piadoso, un matrimonio piadoso, cristocéntrico, que honre a Dios, guiado por el Espíritu Santo, que sus hijos de ellos sean piadosos. A él le importaba, y a un padre piadoso le importa la consagración de su familia. Tercero, él persistió, él fue persistente, él no se dio por vencido. Dice, todos los días ofrecía holocaustos y intercedía por ellos. Era un sacerdote. Iba ante la presencia de Dios, oraba, intercedía por sus hijos, por su esposa. Sabemos de que Dios multiplicó a su familia. Lo multiplicó, lo bendijo. Era un hombre piadoso. Un padre piadoso estará en las Escrituras, viendo, aprendiendo, conociendo la voluntad de Dios, orando por sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Conocer las Escrituras, conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, vivir esa voluntad y orar para que los hijos también vivan la voluntad de Dios. Así que vimos la vida de Job, aprendemos de Job. Hay mucho que aprender. Pero ahora vamos a ver a otro padre. Vamos a ver a otro padre piadoso. Vamos a ir aquí en Hebreos. Vamos a ir aquí en Hebreos 11. Vamos a ver a otro padre piadoso. Y vamos a ver la vida de Noé. Una historia también. Conocemos a Noé, conocemos la historia. Sabemos, Noé fue un hombre de Dios. ¿Y qué podemos aprender de Noé? Toda su vida se puede ser consumida en esto, o centrada en esta palabra, o en este decir. Noé obedeció. Noé obedeció.
padres piadosos serán como Noé, que van a obedecer a Dios. Padres piadosos van a ser aquellos que escuchan a Dios y van a obedecer a Dios. Hebreos 11:7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Primer punto, tocante la vida de Noé: la obediencia comienza en creerle a Dios. La obediencia comienza en creerle a Dios. Dice, versículo 7, por la fe. Él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Por la fe. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Él era un hombre piadoso y creyó a Dios. Cosas que no se veían. En ese entonces no tenían mar. En ese entonces no había lluvias como lo hay hoy en día. No había nada de eso. Ellos no conocían de barcos. Nunca se había visto un barco. No necesitaba. Pero fue advertido y él creyó por cosas aún no vistas. La palabra de Dios nos advierte. Quizás el mundo secular quizás ha escuchado y dice, no, pues no miramos nada de eso. Pero el creyente dice, no, yo sí creo. Porque si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios dice que va a venir la ira de Dios, si Dios dice en su palabra de que Él ha establecido un día donde va a juzgar a esta tierra con justo juicio y va a ser consumida en fuego, es porque así va a ser. Creerle a Dios. Creerle a Dios. La obediencia viene por creerle a Dios. Él le creyó a Dios. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que sabemos de Noé, sabemos que él le creyó a Dios y sabemos que él buscaba a Dios y sabemos que él estaba cercano a Dios. ¿Por qué? Porque dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Él le creyó a Dios y vemos que era un hombre que buscaba a Dios. Buscaba a Dios. Ser como Noé, creerle a Dios, busca a Dios, estar cerca de Dios, ser obediente a Dios. Segundo, Noé se mantuvo en contacto con Dios. Por lo que vemos, hay que creerle a Dios, hay que estar cercano a Dios, buscar a Dios. Él se mantuvo en contacto de Dios y por cuanto estaba en contacto con Dios, fue advertido y le creyó a Dios y fue obediente a lo que Dios le pidió. Estaba en contacto con Dios. Estar en contacto con Dios en oración, conoce la palabra de Dios, eres advertido por lo que va por venir, sabes lo que va por venir, por tanto, ora. Ser obediente. Versículo 7 dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Así que él se mantuvo en contacto con Dios. Y por tanto se mantuvo en contacto de Dios. Él fue advertido de lo que iba por venir. Y fue obediente. Fue obediente. ¿Eres tú sensible a Dios? ¿Eres sensible a Dios? ¿Eres sensible a la voz de Dios? Hablando del antiguo pacto, hablando del rey David, sabemos de que antes de que fuese rey, siendo joven, sabemos cuando los filisteos se burlaban del pueblo de Israel, pero David, él no miró en sí de que se estaban burlando del rey de Israel en ese entonces. Él no necesariamente miró de que se estaban burlando del pueblo de Israel, sino que él lo miró como estaban burlando del Dios de Israel. Y él tuvo celo. A él le airó
al ver de que hombres pecaminosos se burlaban del Dios de Israel, y él buscó honrar a Dios y él honró a Dios, y es por eso que él venció a Goliat, porque él tuvo celo de Dios. Él buscó honrar a Dios. ¿Eres sensible a Dios? ¿Tienes convicción? Un padre que tiene convicción ve a sus hijos desobedeciendo a Dios y quiere celo de Dios. Porque no te está desobedeciendo solamente a ti, sino está desobedeciendo a Dios. Padres que tengan esa convicción, ese celo. Si estás desobedeciendo a Dios, y esto no va a suceder. David honró a Dios porque él era sensible a Dios. Bueno, hablando de Noé, él se mantuvo en contacto con Dios. Él conocía la voluntad de Dios porque buscaba de Dios, creía en Dios, se acercaba a Dios. Él fue obediente. Como dice, viendo el tercer punto, versículo 7, con temor, obviamente un temor piadoso, dice, con temor preparó el arca, obedeció a Dios. Él preparó el arca. Algo que nunca se había visto. ¿Un arca? ¿Para qué se necesita un arca? No hay grandes lugares de agua. Ellos no conocían la lluvia como hoy en día nosotros la conocemos. No había inundaciones como hoy en día podemos ver. ¿Un arca para qué? Eso no existía. Pero él fue obediente y él preparó el arca. Fue obediente a Dios. Fue grande esa arca. Se dice que como 560 y tantas vagones de tren pudiesen caber en esa arca. Era bastante. Hoy en día los científicos han averiguado y han visto de que él tenía mucho espacio, porque podía caber todos los animales en menos de 500 y tantos vagones, por así decirlo. Se tomó mucho tiempo en hacerlo y él fue obediente. Aún cuando escuchó de cosas que no se veían, nunca se habían visto, pero él fue obediente, él creyó a Dios. Él preparó el arca, dice versículo 7, en que su casa se salvase. Noé guió a su familia, él salvó a su familia. Fue obediente y salvó a su familia, porque fue obediente, porque estaba cercano a Dios. Vamos a ir aquí en Génesis 6:9. Génesis 6:9, hablando de Noé. Génesis 6:9 nos dice esto de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era maduro. Bueno, esto obviamente no se refiere de que era sin pecado, pero era un hombre piadoso, un hombre maduro en la vida piadosa. Era cercano a Dios. Dice, Noé, con Dios caminó Noé. Un hombre que buscaba a Dios, sin duda alguna en oración, cercanía con Dios, obedeció a Dios, creyó a Dios, y él salvó a su familia. Salvó a su familia. Podemos ver el relato en la ciudad de Sodoma y Gomorra con la familia de Lot. Sabemos que esto no fue así. Sabemos que dice que fueron advertidos de que iba a ser consumida Sodoma y Gomorra. Iban a ser consumidos. Hablando de Lot y Sodoma. Sabemos de que dice de que su familia no le creyó. Y dice que tuvo que agarrar a sus hijas no casadas, porque tenía hijas casadas, y sus yernos no le creyeron. No le siguieron, no le siguió su familia. Nada más tuvo que tomar las hijas no casadas y su esposa. Y aún dice que su esposa, deseando quedarse, miró hacia atrás. Lot no era como Noé. Lot no salvó a su familia. ¿Como quién quieres ser tú? ¿Como Noé, que creyó a Dios, fue obediente, salvó a su familia? ¿O como Lot, que su familia no lo respetó, no le creyó y perdió familiares? Noé guió a su familia en justicia. Él era un hombre tan
tal integridad que él tenía, que su familia siguió con su proyecto, aunque estaban solos en el mundo. Estaban solos. La integridad que él tenía. Su familia siguió con él en el proyecto, en construir el arca, aunque ellos estaban solos en el mundo. En todo el mundo ellos estaban solos. Se dice que quizás en ese entonces habían como 1 billón de habitantes. 1 billón de habitantes. 1 billón contra un pequeñito, unos cuantos, unos 8. 1 billón contra 8. Estaban totalmente solos. No era como hoy en día podemos ver películas, quizás está una familia, quiere hacer un proyecto, pero nadie les cree o nadie les quiere ayudar, y de repente tú ves que de repente llegan y llegan otros que les quieren ayudar y todos felices y todo. Él no tuvo esto. Noé y su familia no tuvieron esto. Ellos solos, ellos solitos, 1 billón de habitantes, y ellos son los únicos. Su familia siguió, la familia de Noé los siguió y construyeron el arca. Ellos solitos. La Biblia no nos dice, pero pónganse a pensar, quizás entre esos años que pasaron en construir el arca, que fueron muchos, quizás muchos se burlaban de ellos. Decían, según tu padre escuchó de Dios, según Dios le dijo esto, que ¿estás seguro que escuchó a Dios? Yo no creo que haya escuchado de Dios, porque mira, está construyendo algo que no se necesita. Mira, ya han pasado semanas, meses, años, décadas, y no vemos nada de lo que Él ha dicho. Tu padre está loco. Quizás Dios no esté con él. Quizás Dios no lo ha llamado a hacer eso. Quizás Dios no está respaldando. Quizás sus hijos escucharon eso. Quizás se burlaban de ellos a diario. Pero era lo que era Noé, él solo con su familia, solamente ellos, con su familia, construyeron el arca. La integridad que él tenía, que sus hijos le creyeron, sus hijos obedecieron y le ayudaron a construir el arca. Hablando de Noé, su construir del arca era el más largo sermón que se dio. Por décadas él dio ese sermón. Estar construyendo ese arca, se hablaba del juicio que iba por venir, del diluvio que iba por venir. Se alertaba, se le alertó a las familias, a los habitantes, pero no le creyeron. No le creyeron. Fue el más largo sermón que se dio. Y sabemos el resultado. Sabemos de que Noé y su familia fueron salvos. Y el resto pereció. Porque no miraban. Dicen, no, pues no miramos nada. Quizás tú alertas a otros. Y quizás otros no creen. Pero que crean tu familia. Sé como Noé. Salva a tu familia. Ora por ellos. Intercede por ellos. Créele a Dios. Ser obediente a Dios. Padres piadosos serán como Job, quien oró, como Noé, quien obedeció, y ellos salvarán sus familias en advertirles con la palabra y con un ejemplo piadoso. El último hábito de un padre piadoso es su liderazgo. Y para esto vamos a ir a hablar de Abraham. Vamos a ver aquí en Génesis 18. Génesis 18. El liderazgo de Abraham. Abraham era un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre que también creyó a Dios. Génesis 18, versículo 19. Dice, porque yo sé, esto habla Dios de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé, dice Dios, esto le agradó Dios de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Vemos lo que le agradó a Dios. Era un padre que también tomó en serio su llamado de liderazgo. Un padre que mandó a su familia
no le dio sugerencias, sino que Él mandó. Él mandó a su familia a seguir el camino de Dios. Les dio el mandato, no una sugerencia. No vemos si Abraham estuviera hoy en día, no iba a saber Abraham a decirle a sus hijos, hijos, vamos a la iglesia, ¿quieren ir a la iglesia? No queremos ir. Ok, quédate en casa entonces. Oh, déjalos ser, son pequeños, o todavía no les nace, no, más adelante. No, Abraham era, vamos a ir a la iglesia, punto. Así decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a servir a Jehová, vamos a andar en el camino de Dios. No de que, mijito, ¿quieres seguir a Dios? Mijita, ¿quieres seguir los caminos de Dios? No, tú eres el líder y mientras están en tu hogar, mientras son menores, tú eres responsable por ellos. Y dice, porque yo sé, dice Jehová, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esto es aprobado por Dios, de mandar a tu familia. El mundo te va a decir lo contrario. Te va a decir lo contrario, pero no escuches al mundo. Escucha a Dios, porque Dios conoce al ser humano. Dios conoce las consecuencias. Ay, como lo repito de nuevo, yo conocido de maestros que muy sabios y sus hijos todos rebeldes. ¿Tú crees que yo voy a escuchar a alguien así si yo tuviese hijos? ¿Tú no deberías escuchar a personas así? ¿Quién es más sabio? ¿Quién es el que sabe más? ¿Dios o el mundo secular? Dice, yo sé que mandará a su familia. No escuches esa voz, déjalo ser. Mas escucha la voz de Dios. Él mandó a su familia. Yo sé, dice Dios, que Él es de esta manera. Y que Dios diga eso de ti también. Hablando de Abraham, él abandonó a los dioses que él adoraba. Cuando Dios lo llamó, él era un hombre pagano. Adoraba, existía en ese entonces Dios Luna, Dios Sol. Pero él abandonó todo eso. Él dejó la idolatría por seguir al verdadero Dios. En Hebreos 11:8, hablando de Abraham, vamos a ver lo que se dice en Hebreos. En Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él obedeció. Abraham tomó en serio su liderazgo, un hombre firme en su liderazgo y un hombre que creyó a Dios, y porque le creyó a Dios, obedeció a Dios. Fue obediente Abraham. Ser obediente a Dios, cree a Dios, toma en serio tu liderazgo, porque hoy en día estamos viendo los resultados cuando no se toma en serio el liderazgo. Vemos cuántos niños confundidos hay hoy en día. Hoy en día hay niños pequeños ya deprimidos, ansiosos. ¿Por qué? Porque no hay un líder en el hogar. Como le digo de nuevo, hay muchachos ya que destruyeron su juventud porque ya tienen hijos, ya tienen responsabilidades y muchos de ellos no lo toman. Hablando de las muchachitas, peor todavía. Tienes que tomar liderazgo, ser obediente a Dios. Como dice de nuevo en 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Saben? Él dejó una ciudad civilizada. Hablando de la tierra que él dejó, era una tierra civilizada. Se habla de que ellos ya tenían, estaba rodeada por varios ríos y tenían bonitos jardines, tenían una librería. Y se habla de que ese lugar era, por decir, si hoy en día la viéramos, dijéramos qué bonito lugar, un paraíso. Era un lugar civilizado y bonita, no era como vemos en las películas hoy en día, quizás cuando si ves algo de Abraham en un desierto ahí, no había nada. No, ellos tenían árboles, tenían jardines, estaban muy civilizados. Era gente inteligente. En ese entonces había mucha inteligencia. Tú puedes decirte, ¿será cierto que eran inteligentes? Bueno, hasta esta pregunta. Hoy en día podemos decir, quizás, entre comillas, quizás somos más sabios que lo que eran antes, porque hoy en día se preguntan las personas, ¿cómo? En veces ven
las pirámides o ven lugares, o por ejemplo en Israel, puede ver unas piedras masivas, toneladas, que hoy en día no hay maquinaria para moverlas, y dicen, ¿cómo movieron eso? ¿Cómo lo movieron ellos? No saben. Ellos, no creas que porque estamos hablando, era gente ignorante. Ellos tenían, esa ciudad era una tierra civilizada. Y Abraham dejó eso, porque le creyó a Dios. Dice sin saber a dónde iba, pero él creyó a Dios. Él dejó su comunidad, por decir, estaba cómodo. Él no tenía que buscar otro lugar, por decir así decirlo. Él estaba en un lugar bueno, en una ciudad buena, hablando humanamente. Pero él escuchó la voz de Dios, le creyó a Dios y obedeció. Versículo 10 dice así: porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él buscaba una mejor ciudad, que es el reino de los cielos. Él tenía su mirada en Dios, en la tierra celestial. Él dejó eso por seguir a Dios. Abraham guió a su familia de la manera correcta. Dice Génesis, dice Dios de Abraham, porque yo sé, dice Dios, que mandará a su familia. No de que le iba a dar sugerencias, no de que iba a preguntar a su familia, sino que yo sé que mandará a su familia. Y Dios quiere que tú seas como lo fue Job, un hombre que intercedía por sus hijos, que conocía a sus hijos y los observaba y intercedía por ellos. Se puso en intercesión por ellos, en oración. Él tenía el hábito de ir ante la presencia de Dios todos los días y orar por su familia, buscar la consagración de su familia. Los miraba desde el punto de vista de Dios, por si quizás blasfemen contra Dios. Tienes que ser como Job, como Noé, que le creyó a Dios, que fue obediente, que salvó a su familia. Fue un hombre íntegro, tan íntegro que su familia con él juntos fueron obedientes y le creyeron a Dios, aunque todo el mundo no le creía, aunque todo el mundo no iba con ellos, aunque todo el mundo estaba haciendo sus cosas y no fueron nunca para ayudarlos. No tuvieron un apoyo. Aunque quizás se cuestionaban si Noé era en realidad un hombre de Dios, si Abraham, si Noé en realidad escuchó la voz de Dios, si en realidad era llamado por Dios a construir el arca. Noé le creyó a Dios y obedeció a Dios, como Abraham, que era firme, un hombre firme, en serio su liderazgo, y mandó a su familia. Fue el líder del hogar. Eso es lo que es ser un líder, mandar. Y obviamente, hablando esto de mandar, van a ver quizás padres que dicen, sí, a mí me gusta mandar, pero ser firmes, pero también ser suaves. Y hay un balance. No podemos ser ni tan duros, porque van a haber consecuencias negativas, pero no vayas al otro extremo. No seas tan suave, porque también van a haber graves consecuencias. Porque hoy en día, por el hecho de que hay muchos que van de un extremo al otro, hay rebeldía en ambos puntos. Hay corazones duros cuando es muy duro, y hay corazones rebeldes cuando se es muy suave. Y es lo que vemos hoy en día. La mayoría de los niños hoy en día, o de la juventud que está en rebeldía, era porque sus padres fueron muy suavitel, fueron muy suaves, déjalos ser, dale su privacidad. Dios quiere que seas como Job, como Noé, como Abraham, de que veas las escrituras, veas los hábitos positivos de estos padres y los apliques en tu diario vivir, para la gloria de Dios, para la bendición de tu familia.